Extendiendo un cordial saludo, nos vamos a presentar. Este es el grupo conformado por Brittany Chicaiza, Guillermo Benalcázar, Joana Izquierdo, José Maigua, Denis Sarmiento, Yomaira Sarmiento y mi persona Clever García. Vamos a presentar el tema de la oralidad como principio y garantía del derecho penal. Por tanto, le cedo la palabra a mi compañera. Historia de la oralidad en Ecuador. El Ecuador enfrenta el mayor reto en la historia de su administración de justicia no penal, la implantación del sistema de juzgamiento por audiencia, más allá del debate respecto a las debilidades que dicha implementación experimenta en la práctica. Conviene realizar una visión retrospectiva sobre la historia de la escritura y la oralidad en los procesos. A tales efectos, se estudiará la evolución de estas formas de comunicación de los actos procesales partiendo de la Edad Antigua, pasando por la medieval, hasta llegar a la colonial, republicana y contemporánea del Ecuador. Todo esto nos llevará a comprender de mejor manera a cada modelo de comunicación de los aspectos procesales y confirmar la conveniencia de la oralidad, al menos en el enfoque del proceso civil. En Ecuador, ni bien constituida la República el 23 de septiembre de 1830, la producción legislativa fue prolificada. No se abstrajo de esta circunstancia la normativa procesal civil. Es así que la primera ley del procedimiento civil fue dictada por el Congreso Constitucional de la República el 8 de noviembre de 1831, sancionada el 16 de noviembre del mismo año por el presidente Juan Flores y publicada en el primer registro auténtico nacional número 28 en el año 1831. Según recuerda Vanessa Aguirre Guzmán, en esta ley el órgano legislativo reconoció expresamente que no se trataba de un código completo sobre el procedimiento civil. A continuación, mi compañera. El cambio del sistema escrito al sistema oral. En la Constitución Política del Ecuador de 1945, por primera vez los legisladores pusieron el artículo 93, en la que las leyes procesales propenderán a la simplificación y eficacia de los trámites, adoptando en lo posible el sistema verbal. Pero en la Constitución de 1967 se estableció que las leyes procesales adoptaran en lo posible el sistema oral. Pero no es más que en la Constitución de 1998 se dispuso al sistema oral como obligación para la realización de la justicia. En nuestra Constitución actual se establece en su artículo 168, numeral sexto, que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Tuvieron que pasar 70 años después de la Constitución de 1945. Sale a la luz el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP. Este fue el primero, que fue publicado en el Registro Oficial Suplemento número 506 del 22 de mayo de 2015. Exactamente el 23 de mayo del 2016 entra en vigencia. Pero esto es en el COGEP, pero en cuanto se refiere al Código Orgánico Integral Penal, COIF, es desde el 10 de agosto del 2014. El Ecuador vive un momento histórico en lo que se refiere a materia penal. Con el COIF, la oralidad tomó más importancia, pero no es hasta el 2015 que todo, absolutamente todo el proceso, todos los procesos se hacen orales y escritos. Anteriormente nos regía un sistema penal inquisitivo, donde el juez dirigía la investigación. Este pedía las pruebas y él mismo las sentenciaba. A continuación, mi compañero. La oralidad en el proceso. La oralidad se define como un sistema de imperación de la justicia que garantiza la protección de los derechos esenciales, permitiendo la inmediación y el contacto directo con los sujetos, con elementos probatorios bajo las reglas de la concentración y la continuidad.
Existe un inconveniente que presenta un juicio oral, como la sustentación de los jueces y la dificultad de conocer los recursos, que siempre nos hace pensar. En el proceso mixto o la oralidad, en el proceso escrito bien entendido, por más oral que sea el desarrollo del proceso, no puede dejarse totalmente al lado la escritura o viceversa. Un ejemplo tenemos en el juicio civil. En relación, el proceso oral es lento, toda vez que la escritura ha generado que el proceso sea dilatado. No existe mediación, ya que el juez pasa encerrado en su despacho, proveyéndose de los escritos presentados por las partes, o solo existe contacto cuando se lleva a cabo alguna audiencia, que por general no tienen con finalidad sustanciar las causas. Nos lleva a esto que la oralidad genera efectos. Los efectos de la oralidad en el proceso son la decisión inmediata del juez. Una vez concluido el juicio oral y público, el escrito de las actuaciones realizadas durante el desarrollo del proceso, aplicación de la inmediación de procesal, el juez debe presenciar todos los actos procesales. Carece también de formalidades. El juez decide de acuerdo a lo escuchado en una audiencia oral. La decisión se basa en lo escuchado y lo presenciado por el juez, no en actas levantadas con base a lo que ocurrió o la ocasión que declara el testigo o el experto, en este caso algún perito. También existen ventajas. La concentración, la sustentación, el pleito, el número de audiencias se reduce, o alguna de una de las dos audiencias en la que se concentran los actos, los incidentes son resueltos con la cuestión principal. La plena vigencia en los principios de mediación, el juez que conoce las causas desde el inicio es el que resuelve mediante un pronunciamiento de la sentencia. Durante el desarrollo de la audiencia debe haber una partición del juez, de las partes procesales, abogados, testigos, peritos, etc., lo que favorece la efectividad en la administración de la justicia. Otra ventaja, que es la que se reduce la corrupción al existir una mayor concentración de los actos procesales, obligándose así al juez a dar un inmediato pronunciamiento al fallo en base de lo actuado. También existen desventajas. Una de ellas es la falta de preparación tanto de los jueces como abogados, la incapacidad del juez como para retener la información de todo el procedimiento, a pesar de haber estado en todas las audiencias. Bueno, en la mayoría de los juzgados no cuenta con los recursos humanos y materiales que amerita la oralidad. El presupuesto para la administración de la justicia es limitado. Eso es todo. A continuación, mi compañero. La oralidad como garantía. La Constitución de la República del Ecuador, el título 3, Garantías Constitucionales, capítulo 1, Garantías Normativas. En el artículo 84 establece que la Asamblea Nacional y todo órgano de potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los seres previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano y de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. En el artículo 86, las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. 1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. Y en numeral 2 establece que será competente la jueza o juez del lugar en el que se origine el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. Literal A. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Literal B. Serán hábiles todos los días y horas. C. Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida. Literal D. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador. Y E. No serán aplicables las normas procesales que atientan a retardar su ágil despacho. En el artículo 168.6 de la Constitución establece que la Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicarán los siguientes principios. A. La sustentación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Se puede establecer que la garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y de la libertad del imputado. Es la regla durante todo el proceso. La garantía de la oralidad permite que los juicios se realicen de inmediación y publicidad, lo que permite mayor acercamiento y control de la sociedad hacia los encargados de
impartir justicia. A continuación, mi compañero. Bueno, la oralidad como principio. El debido proceso es un principio medular en el diseño del procedimiento penal, ya basado en el numeral 27 del artículo también 23 de la Carta Magna. Hoy lo contemplamos en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental por su gran trascendencia social, para que las personas como seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado. Cuando en sus múltiples interraciales sociales, tanto como los demás asociados como los órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias por conflicto de intereses y por cualquier otra causa. Al hablar de oralidad, diríamos que el juicio oral es vital para una garantía verdadera del debido proceso, ya que conlleva que el acusado a través de su defensor sea escuchado, ya que produzca prueba de descargo a su favor y realice todas las argumentaciones necesarias para su defensa en una audiencia de juzgamiento pública y oral. Nuestro derecho procesal penal tiene su fundamento en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República, que señala que la sustantación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas, diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. De la oralidad convergen los principios protagónicos, que son parte de la esencia del sistema acusatorio: inmediación, dispositivo, contradictorio y publicidad, los mismos que transparentan, humanizan y facilitan el proceso penal y a su vez evidencian la ineptitud del sistema inquisitivo, en razón de que la víctima, el acusado y los testigos son escuchados directamente por el fiscal, el abogado defensor y los jueces. La audiencia preparatoria de juicio debe desarrollarse oralmente de tal manera que se apliquen desde su inicio hasta su fin todos los principios de origen constitucional y se respeten todas las garantías del debido proceso. A fin de que se llegue a la verdad de los hechos, que exista la defensa óptima del acusado y así dicte una sentencia justa que vaya acorde con el mandato contenido en la letra 1, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, que señala lo siguiente: las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que se encuentran debidamente motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. En el título 3 del Código de Procedimiento Penal, inicia con el artículo 250, que dice: en la etapa de juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, según corresponda, condenarlo o absolver. Es decir, que para que el tribunal juzgador absuelva o condene al acusado, es necesario que se compruebe en el juicio la existencia de la infracción. Para que un acto sea considerado como infracción, es necesario que sea declarado como tal por la ley penal y que se haya establecido la pena correspondiente con anterioridad al acto. Y la responsabilidad del acusado, que es la responsabilidad, es un presupuesto indispensable que debe ser probado en juicio para que sea legítima la pena. La oralidad es consustancial al proceso penal, pero prevalece en la audiencia de juicio oral. Ya lo dijo Chovenda, la experiencia derivada de la historia permite afirmar que el proceso oral es el mejor y más conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo más mínimo, antes bien garantizado la bondad intrínseca de la justicia, la proporciona más económicamente, más simplemente y prontamente. La oralidad permite que el juzgador reciba las pruebas actuadas directamente, favoreciendo que el mismo se forme un criterio más consistente y verídico, al no existir ninguna interferencia de por medio en lo que pueda alterarla. Con lo antes dicho, vemos que el derecho constitucional de defensa con la oralidad cobra entonces un nuevo significado para convertirse en una verdadera protección ciudadana.
A continuación, mi compañero. La oralidad en el Código Orgánico Integral Penal. Artículo 5, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia. Se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales, y los sujetos procesales recurrirán a los medios escritos en los casos previstos en este código. En el artículo 560 del COIP, el sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este código, numeral 1. La audiencia y la acusación en particular, numeral 2. La constancia de las actuaciones investigativas, los partes o informes periciales, los informes, las versiones, testimonios anticipados y los testimonios con juramento. Numeral 3, las actas de audiencia. Numeral 4, los autos definitivos, siempre que no se dicten en audiencias y en sentencias. Y numeral 5, la interposición de recursos. El debido proceso es un principio fundamental constitucional que comprende el derecho que tiene por una persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas que tienen la finalidad de obtener una sentencia justa luego de haber sido oída. Al hablar de la oralidad, diríamos que el juicio oral es vital para una garantía verdadera del debido proceso, ya que conlleva que el acusado a través de su defensor sea escuchado y produzca una prueba de descargo a su favor. Tenemos la adquisición de la verdad. La oralidad se convierte en el modelo de un sistema de comunicación para la adquisición de la verdad, y además es un modelo con el que se pretende la redefinición del conflicto. Ya. A continuación, mi compañero. Listo. A continuación, la oralidad dentro del sistema o dentro de lo que es el procesal penal se conoce como sistema oral acusatorio. Este busca la eficiencia de la persecución del delito y el respeto a la dignidad de los infractores de la ley penal. Para esto, necesita contar con operadores de justicia bien preparados, una policía judicial y fiscalía eficientes, y finalmente un consejo de la judicatura que controle y capacite permanentemente al personal de las instituciones involucradas. Este sistema oral acusatorio se encuentra respaldado por la Constitución, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano y en materia penal precisamente el Código Orgánico Integral Penal. Este sistema ha beneficiado esencialmente la agilidad de la administración de justicia, evitando la acumulación de material escrito, que en la antigüedad o cuando se tenía el sistema escrito, se dificultaba al juzgador, que de la misma manera objetiva tenía que revisar 1, 2, 3 expedientes dependiendo del caso. Con este nuevo sistema oral acusatorio logran además una participación más activa, eficaz, de la Fiscalía, de la Policía Judicial, la participación de los testigos, los peritajes y en sí la participación de los mismos jueces. ¿Cómo se aplica esta oralidad dentro de lo que es el proceso penal? Recordemos que estos procesos penales tienen 3 fases, lo que se conoce como fases de sustanciación del proceso penal. La primera es la instrucción fiscal, luego tenemos los juicios y finalmente los recursos que puedan ser aplicados a la misma. ¿Cómo se aplica esta oralidad en cada una de estas? Recordemos que la instrucción fiscal es el periodo solicitado ante un juez por el fiscal que dura generalmente entre 90 días y un máximo de 120. Una vez que se ha culminado este tiempo, el fiscal en audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio deberá sustentar de manera oral todos los elementos de convicción que considere necesario para la sustentación del caso. Caso contrario, se podrá declararse como incompetente para seguir con el caso. De igual manera, el juez motivadamente proclamará si se desestima el caso o si se procederá. En tal caso se realiza lo que es el llamamiento a juicio. Ya en el juicio, en esta etapa, tanto la Fiscalía como el defensor del acusado utilizarán el sistema oral para la justificación sea de la culpabilidad o de la inocencia del procesado. De tal modo, el uso de argumentos, la sustanciación de pruebas que, a pesar de estar en un registro escrito, dentro de lo que es el juicio deberá ser sustentado de manera oral para su concreta validez.
los testimonios de los testigos, pues, de igual manera, ya que primero deben estar escritos y firmados por el testigo, deberán ser ratificados en audiencia de manera oral. Finalmente, los peritos. Estos son en parte de los más importantes dentro de lo que son los juicios, puesto que darán la información científica relevante de acuerdo al caso tratado, que de igual manera deberán sustanciarlo de manera oral, lo mismo que hayan presentado en un informe previo. La parte más importante del sistema oral dentro de lo que es el juicio es aplicada por el juez, puesto que en conjunto con el tribunal, deberán realizar de manera motivada, sustentada tanto en hecho como en derecho, la decisión del caso, si va a ser una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Finalmente, los recursos. Entre todos los recursos que se puedan dar, a pesar de la instrumentación escrita que le da validez y paso a la misma, esta deberá ser sustentada de manera oral ante el juez jerárquicamente superior de la sala que se provino. Esto sería todo lo que es relevante a nuestra presentación. Damos por culminada esta disertación. Muchas gracias por las atenciones prestadas.